Bienvenidos todos. Este es un evento de maestría que es una plataforma B-Learning que ha querido compartir esta charla con ustedes. Ha habido gran interés, tenemos sobre cupo de la sala, por lo cual empezamos, pero entrarán las 100 primeras personas que se puedan conectar. Aclaramos que esta charla va a quedar disponible en la página web y va a haber un link. Primero que todo quiero presentar a Laura. Laura es nuestro intérprete de lengua de señas, porque quisimos que esta conferencia sea acorde, pues a que sea inclusiva, y quiero presentar en este momento a Daniel. Daniel es nuestro corrector de estilo y nos ayuda, no se va a ver en la presentación porque él por tema técnico tiene que estar al frente de Laura como segundo intérprete y corrigiendo todo el estilo, y ya se va a presentar. Mucho gusto, mi nombre es Daniel Ocampo, yo en este momento estoy como apoyo, soy una persona sorda y voy a hacer el papel de intérprete sordo para la calidad del mensaje. Además, en este momento soy consejera nacional de discapacidad en representación de la población sorda. Muchas gracias. Entonces, empezaremos. Primero que todo, dividimos el tema en dos, conferencia que va a ser hoy y otro conversatorio que va a ser el 17, porque encontramos que el interés y el conocimiento era diferente. La población con discapacidad necesita muchos detalles sobre el proceso de calificación que hacemos las juntas, y se quería algo más que pudieran hablar y preguntar. Mientras que en este grupo que están ustedes acá, son profesionales de diferentes disciplinas que tienen relación con la seguridad y salud en el trabajo y que manejan recursos humanos, que ya tienen algún conocimiento de juntas de calificación, y si vamos a hablar y vamos a hacer un comparativo, pues nos vamos a enfocar más en la certificación de discapacidad, que para muchas personas no es tan conocida o hay dudas. Puede ser que dentro del público haya gente que conozca mucho este tema, pero para nivelar el conocimiento lo haremos para que todos entendamos. No va a haber preguntas al inicio, solo al final se dispondrá que mediante la plataforma puedan levantar la mano en aras del tiempo y para que podamos en esta hora que tenemos avanzar. Bueno, entonces, primera premisa es que la certificación de discapacidad es un procedimiento totalmente diferente a la calificación de pérdida de capacidad laboral que se hace en la seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Pues la calificación que hacen las CPS, los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Las juntas regionales y la Junta Nacional de Calificación. Esa calificación que se hace en la seguridad social es con destino a obtener una indemnización de la seguridad social o a definir si algo es laboral o no laboral, para saber qué entidad de seguridad social debe asumir la atención, rehabilitación e indemnización en algunos casos. Esta certificación de discapacidad es otra vía que se utiliza para diferentes objetivos, que es lo que vamos a explicar hoy, y tiene unos procedimientos y unas responsables totalmente diferentes a los de la seguridad social, de la pérdida de capacidad laboral. Bueno. Primero que todo, quiero acá hacer la claridad que yo tengo múltiples filiaciones. Acá yo soy médica de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Todo lo que digo no lo estoy diciendo en nombre de la Junta, lo estoy diciendo como una persona académica. Todas mis opiniones son académicas como investigadora, que tengo doble filiación. Pertenezco al Grupo de Investigación Discapacidad, Políticas y Justicia Social de la Universidad Nacional de Colombia, mi casa donde hice el doctorado en Salud Pública, y soy profesora e investigadora de la Facultad de Derecho en la maestría y en la especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Javeriana desde hace 13 años.
Y actualmente tenemos este nuevo emprendimiento que es maestría y soy la directora académica de este nuevo proyecto que lanzaremos. Bueno, primero que todo, entonces, la resolución 113 del 2020 tiene unos antecedentes, actualizó dos resoluciones, la 583 del 2018 y la resolución 246 del 2019. ¿Qué pasó con esas resoluciones? En la resolución del 2018 se estableció todo el procedimiento técnico conceptual de cómo se iban a hacer los certificados de discapacidad, pero el Ministerio de Salud pospuso la aplicación de estos procedimientos y mediante la resolución 246 dijo que iba a ser hasta el 1 de febrero del 2020. ¿Por qué pasó esto? Porque el Ministerio de Salud, al mirar cómo se asumía los costos de esta certificación, que ya vamos a ver, consideró que la discapacidad es un tema transversal que tiene que ver con todos los ministerios, con todos los sectores, o sea, es un tema intersectorial, y que esta certificación de discapacidad iba a ser con destino a múltiples ministerios y sectores y que no podía ser asumido solamente por salud, porque muchas veces se tiene la idea de que la discapacidad es un tema solo de salud y es erróneo porque la discapacidad tiene múltiples componentes, como lo vamos a ver. Finalmente, después de un acuerdo entre los ministerios de Salud, Trabajo, Hacienda, se definió modificar y establecer cómo se va a financiar y cuál va a ser la responsabilidad de los diferentes sectores que van a ser beneficiarios o que van a utilizar este certificado de discapacidad. Bueno, entonces acá, ¿por qué es importante que se haga una certificación de discapacidad? Es porque hay unos beneficios. La ley 1346 del 2009 estableció pues que hay unas necesidades de las personas con discapacidad. Primero que todo, para hacer política pública se debe recopilar estadísticamente toda la información. Si bien hay un registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, el país poco a poco ha ido mejorando porque aún tenemos mucha falencia en saber las características, las necesidades, y cuando uno no tiene identificado la población y todos los detalles sociodemográficos, pues es difícil hacer políticas públicas adecuadas. Segundo, esta ley establece que las personas tienen derechos a una rehabilitación integral por múltiples disciplinas, entonces necesitábamos pues también saber para poder establecer esos programas de rehabilitación. Y segundo, hay otros artículos, dice que se debe fortalecer que las personas se incluyan en los sistemas integrados de protección social y que ellos obtienen diferentes beneficios que no, digamos, no vamos a entrar en detalle porque no es el objetivo de la charla, donde de acuerdo a la discapacidad pueden tener acceso a algunos programas y algunas cosas adicionales. Bueno, inicialmente, ¿por qué nació el tema de que hiciéramos esto? Porque el decreto 1507 del 2014, que es el manual de calificación con el que calificamos en seguridad social las juntas, dejó claro que cuando se va a obtener un beneficio de una ayuda, un subsidio, un acceso a vivienda, un trabajo, no debería ser por las juntas. Antes la gente decía, ay, va a obtener un descuento en la universidad por discapacidad, un tema de vivienda, o para el tema de que haya un descuento tributario de los empleadores para contratar a una persona con discapacidad, se creía y se hacía que tenía que ir a junta y había ese dilema. Entonces, el Ministerio de Trabajo dijo claramente, no señores, este decreto es solamente para seguridad social. Si requieren un certificado de discapacidad, lo van a hacer las cajas de compensación, las entidades adaptadas que hacen como EPS y las EPS, pero no lo reglamentó. Ahí creó un vacío y con esta resolución se pretende hacer todo el tema de procedimientos para llenar ese vacío que existía de quién, cómo la hacía.
Siempre se ha dicho que el Ministerio de Protección Social es el ente regulador que debe, a través de su plataforma SISPRO, interactuar con todas las direcciones territoriales, y por eso esta resolución va en cabeza de ese ministerio. También hay leyes estatutarias de salud y el COMPES de discapacidad que hacían que para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad fuera necesario poder hacer esta cuantificación de la discapacidad para obtener esos beneficios. Bueno, este es un tema técnico. Yo sé que acá hay profesionales de la salud, pero también hay abogados, lo cual me fascina. Hay gerentes de recursos humanos, hay ingenieros expertos en seguridad y salud en el trabajo. Esto lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla. Resulta que Colombia ha adoptado la clasificación internacional de funcionamiento y discapacidad, que es una clasificación que utilizamos para diferentes fines, ¿sí? Para hablar de salud, para hacer estadísticas y para poder hablar de temas de discapacidad. Entonces, esa clasificación habla de una condición de salud. Entonces ya no, si ustedes ven, ya no digo patología, enfermedad, porque resulta que una condición de salud, si bien puede ser sinónimo de un diagnóstico clínico de los que estamos acostumbrados, y ahí le pido a cada uno que piense en sus antecedentes, qué enfermedades tienen o sus padres tienen, ¿sí? Por ejemplo, un túnel del carpo, una trastorno de columna, una hipoacusia, una baja visión, ¿sí? Eso es un diagnóstico de la clasificación. También hay características que se llaman condiciones de salud que no son patológicas. Siempre pongo el ejemplo del embarazo. El embarazo, las personas no están enfermas, pero su fisiología cambia. Entonces, eso es una condición de salud que me cambia la estructura y la función de mi cuerpo, pero no es una enfermedad. Entonces, hablamos de condición de salud, y deberíamos los médicos y las personas, cuando hablamos, y los terapeutas y la gente, hablar de condición de salud más que una enfermedad o una patología. Es un gran cambio conceptual de esta clasificación. Entonces, si una persona tiene una condición de salud, resulta que tiene esa condición de salud causa digamos, una alteración en la estructura o en la función. Si es una amputación, entonces va a perder un dedo o el movimiento. Si es el túnel del carpo, va a tener alteración en la sensibilidad o en la fuerza. Esa lesión de déficit en estructura o función me puede llegar a causar una limitación en las actividades, ¿sí? En la parte personal, como comer, vestirme, y eso me va a llevar a que yo tenga una dificultad en participar con mi entorno. Eso se llama una restricción en la participación, que puede ser restringirme mi participación social, laboral, económica, ¿sí? Esto se llama perfil de funcionamiento. Cuando todo funciona bien, que uno dice, está funcionando perfectamente. Y dependiendo de cuánto esa condición de salud me limite la actividad o me restrinja la participación, se va a alterar mi funcionamiento, ¿sí? Y cuando se altera esa actividad o esa participación, voy a decir que la persona tiene alguna dificultad en el desempeño. Toda esta resolución explica esto de manera en un anexo técnico largo. No se pretende acá hacer un curso de certificación de discapacidad ni entrenar a nadie como certificador de discapacidad. Para eso existe un curso, es un curso que el Ministerio de Salud certificó a personas de salud. Yo tengo el honor de haber sido certificada en ese curso y pertenecer a la red de personas que tienen el aval del Ministerio de Salud para calificar y hacer este certificado. Pero sí que entendamos esto. Otra cosa importante de la CIF es que no solamente tiene en cuenta la parte de la persona, sino también factores ambientales, porque los factores ambientales pueden ser facilitadores o barreras. Si yo tengo una familia que me apoye, y acá lo voy a decir, me encanta que esté acá Daniel, hay familias que son tan sobreprotectoras que dicen, ay, pobrecito el niño, pero es que no puede hacer, pero es que él no es capaz. En cambio, hay personas, y lo vemos en las juntas,
que la mamá dice, no, mi hijo tiene tal discapacidad, pero tiene todo un potencial y lo voy a desarrollar, y pueden terminar toda una carrera, trabajar, pero porque tienen un núcleo familiar que se vuelve un potencializador. Lo mismo la comunidad, el contexto, las asociaciones de personas con discapacidad pueden ser barreras o facilitadores. Y los factores personales, todos sabemos que hay rasgos de personalidad, o sea, no es lo mismo si yo me accidento o me enfermo y soy una persona que tengo resiliencia y ante los ataques de la vida, un accidente, una enfermedad, digo, sí, me enfermé, me dio un cáncer o perdí la visión, pero yo voy a salir adelante. Son características que pueden ser facilitadores o barreras. Todo esto no es teoría, sino Colombia lo ha implementado. Colombia es uno de los países que más avance tiene en implementar la CIP y obviamente nos queda un camino muy grande por recorrer, pero tenemos mucho que mostrarle al mundo de los avances que hemos hecho. Parte de hacer todas estas charlas es que la CIP no es una cosa que debe ser solo para profesionales de la salud, sino para todas las disciplinas. Bueno. Entonces, en esta resolución se habla de que hay categorías de discapacidad física, auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial o mental, que tiene múltiples formas de llamarse, y la discapacidad múltiple cuando se combinan algunas de estas discapacidades. ¿Qué es lo que yo quiero medir cuando estoy certificando la discapacidad? Yo estoy mirando cuál es el nivel de dificultad en el desempeño. Porque yo puedo tener una condición de salud, y voy a poner el ejemplo. Yo soy miope, pero me corrigen con gafas y de pronto yo puedo ver perfectamente, leer, participar, ser abogado, ser médico, y de pronto esa condición de salud no me causa ninguna alteración en mi desempeño, no me limita en ninguna actividad, ni me restringe participar en lo económico, en lo laboral, en lo social. O al revés, yo puedo tener una fractura en el dedo índice, pero soy pianista, y aunque es una condición de salud que aparentemente es muy pequeña, como mi trabajo es pianista, de pronto me restringe mucho en mi participación laboral, ¿sí? Esta certificación de discapacidad y este manual que adoptó colombiamente, esta resolución, mira qué tanto me impacta en la cognición, en la movilidad, en el cuidado personal, las relaciones interpersonales y la vida, las actividades cotidianas. Quiero hacer una mención que como está estructurado este manual de certificación, queda mucho más completo y a veces que otros tipos de escalas que se utilizan a nivel mundial, y fue un gran esfuerzo de MinSalud y ojalá lo podamos implementar. Entonces, lo que va a decir el certificado de discapacidad es qué categoría de discapacidad tiene, ¿sí? Si es de cualquiera de estos tipos, y me va a dar un porcentaje, un puntaje en cada una de esas dificultades en el desempeño. Cuánto mi desempeño se va alterado en cognición, en movilidad, en cuidado personal, en relaciones laborales, y un puntaje global. Y me va a decir qué tipo de déficit en la estructura o en la función tengo, si es déficit en la cognición o es déficit en la audición o qué parte, porque tengo que saber qué tipo es, y me va a sacar unos puntajes. ¿Por qué era importante un puntaje? Porque para muchos beneficios, sobre todo los de los empleadores y para temas de estabilidad laboral reforzada, que no es digamos, nuestra charla, se necesitan porcentajes para los beneficios, pero eso será producto de otras discusiones que no son hoy. El certificado de discapacidad va a salir con estos datos. Es importante pues que van a haber también datos sociodemográficos. Si ustedes miran en la resolución, es importante la raza, ¿sí? Cómo se identifica la persona, género, cómo se identifica la persona, y van a tener estos puntajes. Bueno, ahora sí el procedimiento que quiero mostrar porque es un poquito diferente y qué es lo que definió el Ministerio de Salud. Primero que todo, la persona voluntariamente, eso nadie lo va a obligar, que tiene que tener el certificado, porque hay personas que no se identifican como personas con discapacidad, y voy a poner el ejemplo.
Hay personas que van a junta de calificación y tienen un dictamen y ellos no se consideran que son una persona y dicen, no, yo tengo un puntaje, pero yo lo hice para que me dieran una indemnización. Otras personas que dicen, sí, yo tengo este puntaje, pero yo soy una persona con discapacidad y deseo ser reconocida así para que me den unos beneficios establecidos por el Estado colombiano. Entonces, la persona es la que debe decir, yo me identifico que soy una persona con discapacidad y que quiero obtener algún beneficio y voy a ir a pedir este certificado. ¿Listo? El solicitante nunca pagará nada, nunca debe pagar ni que nada, nunca la persona con discapacidad va a asumir algún costo. Y para que se dé un certificado de discapacidad tiene que reunir estas dos condiciones. Tiene que haber al menos una deficiencia en la estructura o función. ¿Sí? O sea, al menos un diagnóstico que me cause alteración funcional o estructural y al menos debe haber una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Si yo no tengo estos dos elementos, no puedo, como equipo que voy a hacer la certificación, emitir el certificado. Bueno, todo certificado, como les mostré anteriormente, debe tener qué categoría de discapacidades, qué nivel de dificultad tiene y cuál es el perfil del funcionamiento, qué tan funcional es esa persona. Esta resolución cambió y determinó que el equipo calificador solo van a ser 3 personas y determinó que va a ser un médico, no tiene que ser de alguna especialidad, puede ser hasta médico general o especialista y no especificó si era ocupacional, laboral, un médico y dos profesionales que pueden ser de algunas de estas disciplinas. Incluyó terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, enfermeras, optómetras y trabajo social. Entonces no dejó que fueran todos, sino dos de estas disciplinas no médicas y un médico. Y la IPS, la que vaya a calificar, que ya les explico cómo va a calificarse, escoge cuál disciplina. Si por ejemplo es un paciente sordo, pues vas a escoger un fonoaudiólogo. Ellos definen en la IPS cómo arman los equipos de acuerdo al tipo de discapacidad. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? La persona con discapacidad debe acercarse a la Secretaría de Salud local, territorial, departamental y decir que quiere este certificado y en 5 días hábiles la Secretaría debe dar una autorización para una IPS que de aquí a junio del 2020 el Ministerio va a decir, las secretarías van a decir cuáles son las IPS certificadas para hacer este procedimiento. Las secretarías de salud deben hacer todos los ajustes razonables y todos los apoyos para que las personas puedan entender este procedimiento y puedan libremente pues, acceder a ello. Y es muy claro acá que como tenemos la ley 1996 del 2019 de capacidad mental, debe cumplirse con todo eso que está en la ley y solo habrá autorización especial en los casos que esta ley establece para personas con discapacidad cognitiva o mental. Entonces las secretarías de salud simplemente van a pedir que el médico tratante de la IPS en la historia diga qué diagnóstico tiene el paciente con la clasificación CIE-10 y diga se remite para que se haga el certificado, pero no va a opinar nada del grado de discapacidad, nada, simplemente pone paciente que tiene tal condición de salud, tal diagnóstico con su código, se remite para que le hagan un certificado, con eso el paciente o la persona con discapacidad va a la Secretaría de Salud y esa Secretaría de Salud le da en 5 días hábiles la orden para que una IPS lo evalúe. Esa autorización no puede ser ir a hacer cola, sino debe autorizar medios virtuales o tecnológicos para que la persona lo pueda hacer rápido y que no haya ninguna barrera. Y tiene que la IPS ya hacer la consulta que está estipulado que el médico tratante es el que debe decir si el equipo debe ir a domiciliario, que ahí es claro que debe ser en casos muy especiales que realmente el paciente por su condición no pueda ir a la IPS y hacer énfasis en que ojalá sea institucional. Pero las IPS tienen que tener apoyos razonables de movilidad, comunicación y personal de apoyo, lo cual es un gran reto para los profesionales de salud y para todas las personas, aprender y cada vez hacer que todos los espacios sean más incluyentes en los espacios de salud que estemos brindando los servicios.
Bueno, acá entonces las citas deben ser máximo en 10 días hábiles. El equipo de salud lo valora y da un concepto cuando se cumplen las condiciones que acabamos de estudiar y emite un certificado de discapacidad, pero también puede decir, usted tiene una condición de salud, pero no lo limita en la actividad ni lo restringe en la participación, o sea, no tiene el segundo componente y el equipo considera que usted no tendría una condición de discapacidad y puede decir, no se lo doy porque no cumple los requisitos. La persona puede estar en desacuerdo y tener una segunda opinión, por lo cual dentro de 10 días hábiles le pueden dar una nueva valoración en una IPS diferente para que se establezca un debido proceso. En los casos en que sí hay certificado de discapacidad, esa IPS será la encargada de diligenciar el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, que es el registro que utiliza el Sistema de Seguridad Social y el Ministerio de Salud, que les dije al inicio, para poder hacer todas las políticas públicas de las personas con discapacidad. ¿Cuándo se va a actualizar? No es que yo cada rato cambie y pida cada rato un certificado, sino la resolución tiene establecido que esto se hace cuando un niño que nace, un niño que tiene una discapacidad porque puede ser adquirida o nacer con ella, cumpla 6 años, porque ahí está establecido funcionalmente y se puede evaluar qué tanto lo limita, no lo limita, lo restringe. Cuando cumple 18 años y a criterio del médico, cuando se modifique positivo o negativamente esa condición de salud. Si el médico tratante considera que ha cambiado, puede decir, lo veo peor o lo veo mejor, entonces pedir una actualización y vuelve y hace la solicitud para que vaya a la Secretaría correspondiente de Salud. Entonces, acá cambia esto. Cuando inicialmente en la resolución 583 se pensaba que esto era cargado a las EPS con la unidad de pago por capitación, o sea, que era un servicio como ir a cita de ginecología o como ir a cita de fisiatría y las EPS lo iban a asumir todo. Pero luego, como les dije al inicio, definieron que no era justo con el sistema de salud que lo pagara solo salud y definieron que va a ser financiado con recursos del presupuesto general de la nación, o sea, del presupuesto general de la nación van a apropiar unos recursos que el Ministerio de Salud de aquí a 30 de junio del 2020 va a sacar toda una reglamentación de cómo apropiar esos recursos y entregárselo a cada Secretaría de Salud y a cada ente territorial para que estructure y ponga en marcha este procedimiento. Eso es bueno, acá lo voy a hablar también como académica, lo que voy a decir, esa es mi opinión personal, es académica, otros pueden pensar diferente. Es bueno porque empieza a que pensemos en intersectorialidad y que el tema no es solo un tema biomédico, pero es malo porque puede generar burocracia, trabas y dilación en que realmente se presten los servicios y que las personas con discapacidad tengan realmente acceso a esta certificación de los beneficios, ¿sí? Yo realmente, no sé, yo soy muy optimista porque prefiero que se vea con esta interseccionalidad y nos demos la tarea de que esto sea visto por todos los ministerios, por todos los sectores, por los empleadores, por sectores públicos y privados como un tema transversal. Mientras lo sigamos viendo como que es un problema de salud, un problema médico, creo que seguiremos atrasados y para mí es un avance, es un reto para el país, pero soy optimista. Esa es mi posición personal. Otra cosa importante, esta resolución dice que las entidades podrán apropiar otros recursos fuera de lo que les da la nación con proyectos de regalías, pero tiene que ser vigilada por el Ministerio de Salud. Y esto es lo grande que lo dijimos siempre. Esto nunca, nunca, quiero que sepan, va a reemplazar una calificación de pérdida de capacidad laboral con destino a la seguridad social. O sea, no puede ser que un paciente con discapacidad diga, ay, como me dio esta alteración en el desempeño, con eso me van a indemnizar, con eso tengo derecho a una pensión. No, son dos vías diferentes para dos objetivos diferentes. Y el ministerio claramente estableció responsabilidades de los entes territoriales. Sé que esto es difícil porque no todas las secretarías de salud, como pensemos en el Chocó, pensemos la Guajira, va a tener personal capacitado, pero así lo define el ministerio. Cada secretaría de salud debe poner una persona
encargada de ser el referente de discapacidad en cada secretaría y en cada, tanto distrital como departamental, que es la que va a ser la persona encargada de que esto funcione y que el registro de localización sea actualizado, de gestionar pues que este certificado sea utilizado por todos los sectores, si es vivienda, si es educación, los sectores que sean, que haya interconexión entre los sectores, y eso debe estar incluido el plan de actualización y promoción de estos temas dentro de los entes territoriales. Es importante que también le puso la responsabilidad a las secretarías que deben brindar información a las personas con discapacidad sobre cuáles beneficios tienen o cuáles eh, eh, utilidades tiene este certificado para que las personas cada día accedan a ellos. Eso es una obligación que le puso a las secretarías municipales. Acá salió una evaluación, voy a cerrarla. Les recuerdo que al final van a evaluar, pero ya les cuento esto. Las EPS, entonces, tienen que tener esas IPS que la Secretaría va a avalar con un listado para tener los profesionales que hablamos que van a poder ser el que emite el certificado, pero en sí las EPS lo único que tienen que hacer es que sus médicos sepan que sí tienen que entregar la historia clínica con un diagnóstico para que eso lo lleve a la Secretaría de Salud, pero eso no cambia nada porque los médicos siempre ponen eso en los certificados, en la historia clínica ponen qué diagnóstico tiene y un código, y con esa historia clínica que normalmente los pacientes tienen en su poder, podría ya ir un paciente a pedir el siguiente paso a la Secretaría de Salud. Bueno, y las IPS que van a ser elegidas como que pueden prestar este servicio de certificación de discapacidad deben tener equipos multidisciplinarios capacitados, o sea, no puede ser cualquiera, sino tiene que estar en esa red que el ministerio capacitó durante todos estos años y medio ha venido capacitando. Hay terapeutas, hay médicos, hay psicólogos, tiene que estar en esa plataforma, y esas IPS deben tener todos los apoyos razonables. Resulta que también tienen que, el CISPRO, que es el Sistema de Protección Social que tiene todos los datos, va a estar interconectado con todos los ministerios por medio de una plataforma. Eso tiene que haber una confidencialidad de datos por el tema de reserva de datos, y las IPS deben cuidar que pues no se fugue estos datos y que sean utilizados en forma indebida, que no están destinados para eso. Hasta acá es, digamos, la primera parte. Vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas, pero quiero hacer mención a dos temas. Hago propaganda acá. Si bien este no es el tema de la charla, quiero invitarlos a que lean este artículo, que es un artículo producto de mi tesis doctoral, que ponen en Google este nombre: Prevención y manejo de la discapacidad para trabajar, un campo de estudio necesario para abordar los retos del sistema colombiano de riesgos laborales, que básicamente habla de cómo las personas, a pesar de que se accidenten, se enfermen o tengan una condición de salud, deben retornar al trabajo y mantenerse productivas, que es un tema no solamente de los médicos, sino un tema multidisciplinar, multidominio, donde adquiere importancia tanto la empresa, el tema legal y muchos múltiples actores. Entonces, ese tema es de otra charla, pero aprovecho que hay una audiencia muy rica de recursos humanos para que lea este artículo. Y finalmente, nosotros hoy con orgullo en Maestría, que es nuestra plataforma B-Learning que se ha creado en Colombia con destino no solamente a gente colombiana, sino a extranjeros, lanzamos nuestro diplomado de calificación de pérdida de capacidad laboral, que es la otra vía, la que calificamos en seguridad social. Y acá en esta página que ustedes van a poder ver, www.maestría, es con doble SST porque nuestros programas van enfocados a seguridad, salud en el trabajo. Podrán ver próximamente este diplomado, que es un diplomado disruptivo, innovador. ¿Y por qué lo es así? Porque los profesores que estarán acompañándonos y que están ya en nuestra plataforma, el 100% son miembros de las juntas regionales y de la Junta Nacional de Calificación.
nos hemos tomado el trabajo de recorrer todo el país para canalizar esa vasta experiencia, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, perdón que se me pasa acá, y no ser solamente lo que dice un manual o una ley. Las leyes pueden decir todo, pero lo que da la experiencia es el día a día, el contacto con el paciente. Entonces va a ser un próximo programa que podrán ver en esta plataforma. Finalmente, hasta acá va a ser la parte magistral. Queremos también ahorita hacer una moderación para que las personas puedan hacernos preguntas. Sabemos que pueden haber muchas, pero trataremos de ser de la manera más ordenada para poder optimizar el tiempo y entonces abriremos la sesión de preguntas. Muchísimas gracias a nuestros intérpretes que nos han colaborado y apoyado para que esta conferencia que pretende abrir un campo y que todos pensemos en la discapacidad sea posible. Gracias. Diana, buenas noches. Vamos a hacerte algunas preguntas que nos han enviado por el chat y por preguntas directas. Listo. De Juan Carlos Ortiz, para los panelistas. Buenas noches. Consulto para las personas con discapacidad que tienen certificado de discapacidad vigente, es decir, que se obtuvo el año pasado, ¿cuándo deben solicitar uno nuevo? ¿Hasta cuándo está vigente el certificado actual de discapacidad? Listo. Como esta resolución apenas da plazo para apropiar recursos hasta junio 30 del 2020, las personas en la actualidad tienen certificados de discapacidad que fueron expedidos por las EPS y IPS hasta 31 de diciembre del 21 serán vigentes, ¿sí? Si ya sale este procedimiento y la persona lo tiene todavía vigente, pero considera que su condición de salud cambió, podrá acceder a este beneficio una vez el Ministerio apropie los recursos y saque todo el tema presupuestal de esta certificación. Mientras tanto, tiene que seguir el procedimiento normal de que las EPS y IPS deben emitir el certificado con este fin, de acuerdo a la circular 06 del 2017 de la Superintendencia de Salud. De aquí hasta en junio 30 del 2020 la EPS debe seguir emitiendo ese certificado. Lo único es que ese certificado en esa circular quedó simplemente que se emite un diagnóstico, se dice qué tipo de discapacidad tiene y no dijo cómo se va a cuantificar. Entonces ustedes van a ver que dice leve, moderada, severa, no está estandarizado, pero eso es lo que tiene el país hasta ahora, lo que están haciendo las EPS y pues seguirá vigente hasta 30 de junio del 2020 cuando el Ministerio reglamente mejor y haga el tema de apropiación presupuestal. Bueno. Doctora Diana, Edwin Cárdenas pregunta lo siguiente. Hola, en el artículo 7, cuando hablan de la segunda opción para solicitar el certificado, si en primera oportunidad es negado, ¿son 10 días hábiles para apelar o para la segunda valoración? Gracias. No, para la segunda valoración, o sea, la persona, ahí no queda claro que tenga unos tiempos y no es como las juntas que tienen un término perentorio, sino cuando yo diga no estoy de acuerdo, debe ser rápido, o sea, los 10 días son para que otro equipo lo vuelva a valorar, no para apelar, así no lo entiendo yo, y eso debe ser más detallado, porque debería haber un tiempo como es en el sistema de seguridad social, ahí no quedó establecido, es para que le hagan la segunda valoración, no para apelar. Xiomara MD pregunta, ¿es posible que se le haga una retroalimentación al Ministerio de Movilidad para que el paciente que va con su certificado de discapacidad en busca de una restricción de pico y placa no tenga que ser devuelto porque no tiene el porcentaje que piden ellos? Yo considero que falta mucho de reglamentación, ¿sí? Porque esto abre la puerta para que cada día las secretarías de tránsito, los ministerios entiendan este tema y sea, digamos, sin barreras para las personas con discapacidad.
Entonces, como empezando que esto no va a regir desde hoy, o sea, esto tiene un plazo, solo hasta después del 30 de junio 2020 vamos a empezar a ver los certificados como debe ser y que la gente cumpla. Quisimos también hacer esta charla para que seamos conscientes, para que seamos actores. La sociedad civil tiene un valor muy importante de impulsar al ministerio, de hablar, de decir. Entonces, eso no es problema solamente allá como no me toca, allá como no soy yo, sino todos estos espacios sirven para empoderar a la sociedad civil y se le pueda escribir con carta, con Twitter, con chat. Es increíble, pero los ministerios y los entes del gobierno, las redes sociales se han vuelto un medio muy importante para manifestar, para opinar y para que el gobierno y el Estado tome acciones. Entonces, todo eso que dices, sí, se podría retroalimentar. Yo hago un llamado que acá hay, por ejemplo, asociaciones de pacientes con discapacidad, colegios de terapeutas, colegios de abogados. Cuando yo me quedo callado y no digo, pues no estoy actuando para hacer que el Estado y el gobierno finalmente hagan lo que debe hacer y salvaguardar la ley estatutaria de discapacidad. Esa es mi opinión personal y mi experiencia personal, que sé que sí han escuchado a la sociedad civil. Doctora Diana, la psicóloga Dianey de Santander pregunta lo siguiente. Buenas noches. ¿Qué beneficios genera a la persona el certificado de discapacidad? El beneficio es que se haga de una manera cuantificada, objetiva, y que no sea criterio de que alguien considere que es leve, moderado, severo y sin ninguna trazabilidad, sino que sea estandarizado y que se aplique la clasificación internacional del funcionamiento, lo cual le da mayores garantías a la persona y al Estado, ¿sí? Tanto para que los beneficios lleguen a quien realmente lo necesita y también la persona con discapacidad realmente sea valorada con herramientas técnicas estandarizadas a nivel mundial. Actualmente puede pasar que digan leve, moderado, severa o no tiene discapacidad, entonces no es justo. No es justo porque no se está haciendo claro, cuantitativo, objetivo del porcentaje de discapacidad y el grado de desempeño. Esto hace que sea más objetivo. Y bueno, y los beneficios son los que dije al inicio, ¿no? Que están en la ley estatutaria de discapacidad. Entonces ahí se puede mirar todo. Desafortunadamente en la ley hay mucho escrito, pero falta mucho por reglamentar, por lo cual es un gran paso que con esto la gente también conozca y empiece a ejercer esos derechos que tiene establecidos en la ley estatutaria de discapacidad. Doctora Diana, nuevamente Xiomara desde Bogotá, médica laboral, pregunta. ¿La historia clínica que enviará la EPS vendrá con todos los diagnósticos que tenga el paciente para ser así evaluado de forma integral? Sí, debe decir todos los diagnósticos y debe tener el logo de la EPS. No está determinado, pero yo creo que el ministerio va a sacar un formato donde con el logo de la EPS, nombre, identificación, ponga claramente el médico qué diagnóstico, con qué código de la clasificación internacional de enfermedades es, porque obviamente el tener todos los diagnósticos permite hacer una mejor cuantificación del nivel de desempeño y de funcionamiento. Hago claridad que la historia es el primer insumo para que se abra la puerta, pero que cuando ese equipo de médico y los otros dos profesionales de salud que no son médicos, le hacen una serie de preguntas al paciente que están acá en este manual, en esta resolución está, y no es lo que solamente el profesional de salud está en la historia, sino también se va a entrevistar al paciente sobre las limitaciones en actividades y la restricción de participación. O sea, lo que él también menciona, también es tenido en cuenta. Para eso es esa evaluación que va a hacer la IPS. Ana Ortiz pregunta, buenas noches, ¿cómo puedo conseguir el certificado si la enfermedad síndrome
de Angelman no aparece categorizada como enfermedad rara o huérfana ante el Ministerio de Salud ni el de Protección Social? Es que acá es otro tema diferente. Las enfermedades huérfanas, cada una altera el funcionamiento o la estructura de diferentes órganos. Entonces, lo que van a mirar es qué tanto altera cada una de esas estructuras o funciones. Entonces, acá no importa si está reconocida como huérfana o no huérfana, esa clasificación es importante para otros beneficios de la seguridad social, pero para un certificado finalmente el médico expide el diagnóstico y ya cuando se le entrevista a la persona, esa persona va a decir qué tanto le impactan sus actividades y qué tanto le restringe en el trabajo, en la posibilidad de incorporarse laboralmente, en el dinero, en el relacionamiento social. Entonces, no veo una limitante que esté o no clasificada como huérfana. Eso estaría para otros beneficios, no para este certificado, no le veo la limitante. Eduardo Barrios pregunta, ¿dónde podemos certificarnos para poder certificar? El Ministerio de Salud ha sacado cupos que lo hizo mediante el SENA y las universidades. Entonces, mi sugerencia es que estés atento y le escribas al Ministerio de Protección Social. Allá está un grupo de discapacidad. La coordinadora de ese grupo acaba de cambiar, pero te metes a la página web y miras el grupo de discapacidad del ministerio y les escribes que dónde habrá próximos cursos. Los ha hecho presenciales en la Universidad Nacional, en el Rosario, y los últimos los ha hecho a través del SENA, pero el Ministerio de Salud es el que te da el cupo, te permite inscribirte y ellos al pasar todas las pruebas y el examen de conocimientos y de validación, te incluyen y te dan un certificado y te incluyen en ese registro de personas que están capacitadas en Colombia para poder dar esa certificación. O sea que todos los profesionales que están en esa lista que somos de salud, sin ser médicos ocupacionales o alguna especialidad, y todos los que están ahí trabajan, podríamos ser pueden ser certificadores y pueden capacitarse. Ojalá muchos nos capacitáramos, porque la verdad yo hice el curso y quiero decir, y lo he dicho siempre, hago reconocimiento al Ministerio de Salud porque realmente fue una plataforma de un curso muy bueno, con una documentación muy clara, unos tutores claros. Yo soy médica calificadora de la Junta Nacional y aún así siento que me enriqueció y que aprendí mucho, entonces sí recomendaría que se den esa oportunidad porque les abriría la mente y nos enriquecería como profesionales de la salud. Así no lo ejerzan, yo les recomendaría que lo hicieran. Doctora, vamos a darle paso a algunos participantes que quieran hacerle alguna pregunta. Sara, te estamos habilitando. Sara, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Sara, te está escuchando la doctora para que nos hagas tu pregunta. Sí, quisiera saber, buenas noches, las personas con discapacidad que necesiten tramitar un certificado provisional, ¿cómo pueden acudir actualmente a las EPS para que les entreguen y puedan acceder a los beneficios, en este caso, a ingresar al trabajo? Yo hago inclusión laboral y realmente las empresas no los contratan hasta que tengan por lo menos el provisional. ¿Cómo sería ese procedimiento? Las EPS tienen que tener áreas, generalmente son las áreas de medicina laboral, y todo está estipulado en la circular 009 del 2017 de la Superintendencia de Salud. Entonces, la EPS debe disponer de procedimientos para que los médicos, y no tienen que ser médicos laborales, no lo dice, pidan ese certificado. Era lo que decía en la charla. No hay un baremo, no hay un manual, no hay una forma de cuantificar, sino simplemente la circular dice que el médico debe decir el CIE-10, el diagnóstico, si tiene o no tiene discapacidad, ¿sí? Con un logo de la EPS. Pero entonces lo que yo les decía, eso queda a criterio de lo que quiera el médico, del conocimiento del médico. Entonces,
realmente en este momento, la verdad es que las empresas quedan limitadas porque no siempre les piden con algún grado o alguna cuantificación. Por eso urge que esta certificación sea implementada rápidamente, porque el no tener este instrumento hace que realmente sea una barrera de inclusión para las personas. Lo que hacen las empresas, como hay empresas que lo hacen no solamente por el fin tributario, es valer los de las juntas de calificación o valer que las EPS a veces utilizan el manual que utilizamos en Seguridad Social, el 1507, y dan un certificado y con eso las empresas los están incluyendo. Pero sí hay un vacío legal y sí es una barrera claramente existente en el momento para las personas con discapacidad. Camilo nos va a hacer alguna pregunta. Camilo, te vamos a dar permiso para que nos preguntes. Camilo, ¿nos escuchas? Camilo. Camilo. Dame un minuto, le estamos habilitando el micrófono. Bueno. Explica cómo pueden habilitar. Mientras Camilo, nos conectamos con Camilo, quien quiera hacer alguna pregunta puede levantar la mano, en la mitad de la pantalla se habilitará. En la parte inferior. Camilo, pero es que Camilo no le hemos podido habilitar el audio. ¿Será que tienes audio, Camilo? Camilo, no nos podemos conectar contigo. Le vamos a pasar. Sara Zambrano, te escuchamos. Sara, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Por favor, le hace la pregunta a la doctora. Con base en lo que ya me he explicado ahorita de la circular, ¿podría recordarme el número de la circular para la cual podemos acudir ante las EPS? Circular 009 de 2017 de la Supersalud. Eso la pones ahí en internet y ahí sale y dice lo que, no dice el detalle, sino circular externa 009 del 2017 de Supersalud. Es lo que estará vigente de aquí a que el ministerio implemente esa resolución que estamos exponiendo hoy. Le vamos a pasar el micrófono a Aref Chalá. Vamos a ver si podemos conectarnos con él. Se desconectó. John Ramos. John Ramos. John. Rubén, no sé, Nubén. ¿Aló? Buenas Nubén. noches. Buenas noches. La pregunta, ¿sí? Sí, adelante, la doctora lo está escuchando Diana Cuervo. Mi nombre es Nubia y soy docente. Mi pregunta es porque tengo familia con discapacidad auditiva. Nunca nos habíamos enterado de que se podía sacar un certificado que constara pues de la discapacidad de ellos. Entonces, como ellos no lo tienen, se requiere que hayan adquirido, deban tener ese certificado anteriormente o deben tener un proceso o lo pueden adquirir fácil por primera vez. ¿No tienen ninguna cuantificación ni nada, solamente el diagnóstico? Pues son sordos. Sí. En este caso, si lo quisieran hacer al hoy, deberían acercarse a la EPS y con la exigencia de la circular que acabo de mencionar, 009 del 2017, decir que ellos requerirían la certificación para que se la den y obtengan algún beneficio, que desde descuentos en matrículas de universidades públicas, temas de vivienda, de inclusión laboral, bueno, todos los que están en la ley estatutaria. Realmente estamos, pues yo soy optimista que es en junio, depende qué tanto lo necesites, qué beneficio y que digas, no voy a esperar hasta junio, porque en junio ya debería estar este proceso. Pero
pero si quisieras hacerlo hoy, se lo deberías exigir a la EPS invocando esa circular. John Ramos está habilitado para hacer su pregunta. John, te escuchamos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctora Diana. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia en esa certificación de la cual se está haciendo la conferencia a la certificación por medicina laboral? ¿Y cuál es la diferencia con las juntas de calificación regional o nacional? Muchas gracias. Hay diferentes tipos de certificación. Lo de la Junta se llama un dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral que utiliza un manual diferente que es el decreto 1507 del 2014, que si bien también se basa en la clasificación internacional de funcionamiento, tiene otros criterios. Ese dictamen solamente se puede realizar con destino a obtener un beneficio de la seguridad social, y ese dictamen no puede pedirse directamente a las juntas de calificación, sino tiene que empezar un proceso desde la EPS o fondo de pensiones, que son las que califican en primera instancia, o las ARLs. Si los pacientes no están de acuerdo, se va a la Junta Regional, y si no está de acuerdo, a la Junta Nacional. Entonces, eso solamente es para obtener un beneficio de la seguridad social que sea atención por riesgos laborales, si es laboral o accidente de trabajo, o indemnización de una incapacidad permanente parcial, que es una pérdida entre el 5 y el 49%, que la pagan únicamente el sistema de riesgos laborales, o una invalidez, que es un porcentaje mayor al 50%, que si es de origen común lo pagan las pensiones, y si es de origen laboral las ARL. Para esos beneficios es que utilizamos el dictamen. Las certificaciones de medicina laboral, creo que me estás preguntando y ahorita me dices si sí o no. Los médicos laborales hacemos certificados de recomendaciones laborales, donde se dice qué debe hacer, qué puede hacer, o cuáles habilidades o desempeño tiene el trabajador para estar ubicado en otro cargo. Eso es un acto médico de medicina laboral, en asocio con otras profesiones, porque yo siempre he dicho que esas restricciones o certificaciones de lo que debe y no puede hacer deberían ser interdisciplinarias, con terapeutas ocupacionales, físicas, psicólogas, porque para poder hacer eso hay instrumentos en la literatura de rehabilitación que permiten hacerlo, que nos falta avanzar en el país. Entonces son los 3 tipos de documentos que son de diferente índole, para diferente destino y realizado por diferentes profesionales. No sé si ahí queda claro o lo que te estoy contando, o quieras ampliar tu pregunta. Doctora, le vamos a dar el micrófono a Elizabeth. Elizabeth, te estamos escuchando. Hola, muy buenas noches. Doctora, de antemano, muchas gracias por toda esta charla muy enriquecedora, y pues el motivo de mi pregunta es la siguiente. ¿La nueva resolución afecta en algo la certificación que expide el Ministerio de Trabajo respecto de temas de inclusión laboral, los beneficios a los empleadores por tener personas con discapacidad en su planta laboral? Digamos, los que ya tienen esas personas esos beneficios, ya los tienen. Lo que se pretende con esa resolución es que sea más fácil cuantificar esa discapacidad, para que más empleadores se animen a tener personas con discapacidad y obtengan los beneficios que se da por inclusión laboral. Porque ahorita, como dijo otra doctora, se vuelve una barrera y los empleadores realmente les da miedo incluir personas con discapacidad. Lo que se pretende con esto es que sea más fácil y haya más empresas que lo hagan. Pero lo que ya está, los beneficios que ya están, no van a cambiar y todo sigue igual. Lo que va a hacer es que si esa persona se empeora o mejora, pues podrán actualizarlo con el nuevo procedimiento, pero si no necesitan, porque no cambió la condición, pues sigue vigente el certificado hasta el 31 de diciembre del 2021. Doctora, pregunta Valentina, buenas noches. ¿Una persona con PCL mayor de 50 años deberá solicitar el certificado de discapacidad? Lo que pasa es que depende el destino, ¿sí? Porque una persona con mayor de 50 es una persona inválida que, de acuerdo a bueno, y digo, voy a aclarar, inválida es un término mandado
es menos válido que otro, lo digo en todas las charlas, pero es que Colombia tiene una disociación en que avanza mucho en lo técnico y adopta la clasificación internacional, la Convención de Personas con Discapacidad, pero en la ley 100 sigue utilizando términos mandados a recoger que son de una clasificación que ya no debería utilizarse, pero como sigue vigente, tenemos que decir pensión de invalidez. Una persona con una condición de invalidez en seguridad social podría reincorporarse a la fuerza laboral y hay empresas que reincorporan personas con invalidez y generalmente no les exigen un nuevo certificado porque el dictamen lo vale, ¿sí? Eso es lo que está pasando al hoy. Ya a futuro, cuando se reglamente, puede ser que se diga no, como es por diferente vía, haga ese certificado, pero en la realidad es que ahorita las invalidez, con el dictamen de invalidez, información de una manera mucho más rápida. sé que acá hay muchas preguntas, inclusive acá hay gente que me ha escrito que por el chat. Sí. Bueno, entonces en aras del tiempo, sé que esto daría para hablar un conversatorio, estábamos acá hablando con nuestros intérpretes que esto daría para todo un conversatorio, para hacer más eventos, pero también entendemos pues el tiempo de ellos que muy amablemente nos han colaborado y vamos a dejar hasta acá. Agradecemos, acá se va a activar cuando ustedes se desconecten una plataforma, una encuesta donde van a evaluar qué tal les pareció la charla y nos pueden retroalimentar. Para nosotros como maestría es muy importante que nos retroalimenten porque la idea es mejorar en los próximos eventos que habrán unos gratuitos, otros no gratuitos y dirigidos a diferente población, a diferentes temas de seguridad en el trabajo. Que serán muy interesantes. Entonces les agradecemos de corazón que nos diligencien en esta encuesta. Damos las gracias a todos y pues no sé si... Diana, hay algunas preguntas sobre los diplomados y de maestría. Nosotros el día de mañana les estaremos contestando por el WhatsApp o nos pueden preguntar por el WhatsApp y uno de nuestros asesores le contestará con el mayor de los gustos porque creemos que esta charla debe ser de un tema específico y no combinar los dos elementos, pero se les contestará en su debido momento. Les agradecemos mucho que nos contesten la encuesta. Ya la voy a colocar para que todos puedan llenárnosla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias.